Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Radio IPN respeta la libertad de expresión de nuestros invitados. Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. Y el día de hoy tenemos como invitado a un personaje bien interesante, al cineasta Manuel Márquez, quien nos hablará de su trayectoria y sobre todo de su muy exitoso largometraje, Ni muy, ni tan, simplemente Tintán. Bienvenido, mi estimado Manuel. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Un abrazo pachucote para todos nuestros amigos y camaradas y un beso a todas las jainitas que nos están escuchando. Bueno, aquí Manuel Márquez, ¿no? Es director de cine, ha trabajado en múltiples trabajos relacionados con el cine, pero también con otras artes como la música, y también es un gran promotor, ¿no? De lo que es la enseñanza audiovisual, podríamos llamarlo así, a través de seminarios como los que realizamos, como el de Cine, Ciudad y Arquitectura. Pues ahí lo tienen. Además ha conocido a grandes personajes de la música como Gustavo Cerati, como a Bono de YouTube, y bueno, es una vida bien interesante la de Manuel, y una trayectoria muy interesante. Y bueno, sin mayor preámbulo, los dejo con José Antonio García Ayala y Manuel Márquez en esta sesión de preguntas acerca de su trabajo como documentalista. La entrevista en Emotrópolis. Bueno, entrando ya en materia, Manuel, antes que nada, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué es para ti el cine, y en específico el cine documental? Bueno, para mí el cine justamente es todo lo que encierra mi existencia. Tuve la fortuna de entrar a este medio, a este oficio, gracias a que mi padre era postproductor y productor independiente en los años 70 y 80, y pues estuve muy de cerca colaborando con cuestiones de doblaje, subtitulaje, postproducción y distribución a una edad muy corta, y eso me hizo entender parte de lo que era el lenguaje cinematográfico y de lo que era la industria cinematográfica. Más adelante, junto con mi hermano Ángel Márquez Briceño, formé mi propia productora, y en conjunto con quienes eran mis maestros en Casa Lago, Juan Santiago Huerta, Diego Arismendi, Jaime Beltrán Romero, formamos una especie de sociedad con la que hacíamos producciones independientes. Entonces toda mi vida estuve rodeado de cine, y toda mi vida me he movido en el cine en diferentes áreas del mismo. Para mí el cine lo es todo. Y el cine documental pues es una de las ramas en las cuales me he desarrollado personalmente. ¿De dónde nace tu pasión por el cine documental? Bueno, pues les platicaba un poco sobre estos maestros con los que yo tuve el placer de trabajar, y que tengo todavía el placer de seguir trabajando y colaborando con ellos. Teníamos pensada una serie documental sobre diferentes personajes de la cinematografía nacional, y comenzamos a tomar la decisión de comenzar con alguien. Y bueno, aquí tiene que ver un poco con el hecho de que Tintán fue el primer personaje que abordamos dentro de lo que es el género documental. Teníamos pensado, éramos como muy jóvenes y muy soñadores, hacer un biopic, hacer una ficción sobre él. Esto ya no lo logramos concretar, así que decidimos con las herramientas que teníamos, nuestras propias cámaras, nuestros propios equipos, nuestros propios ingenios, lanzarnos a la aventura a hacer un documental sobre la vida y obra de Germán Valdés Tintán.
¿Qué relación existe entre el cine y la ciudad en esta época de gran cantidad de medios audiovisuales donde todavía está vigente el cine? Pues es que hay un diálogo muy cercano entre ambas cosas, ¿no? Viene a mi cabeza materiales como Berlín, Sinfonía de una ciudad de Walter Rodman, viene también El hombre de la cámara de Dziga Vertov, y sobre todo una película que a mí me ha acompañado mucho y que es inspiración para desarrollar un proyecto que actualmente estoy trabajando en colaboración con San Juan Diguito Producciones y Julio Rustrián y Stephanie Méndez. Estamos realizando un documental sobre la historia urbanística arquitectónica de la Ciudad de México. Y bueno, este material que me ha influenciado mucho para realizar ello tiene que ver con un largometraje que se llama Koyaanisqatsi. Es un largometraje de cine experimental dirigido por Geoffrey Reggio y que es producido nada más y nada menos por Francis Ford Coppola. Entonces, para mí la ciudad es algo que voy a hacer un anuncio en este momento. Voy a hablar de El vértigo horizontal de Juan Villoro, se los recomiendo este libro. Él dice esto: convencido de que quizá la Ciudad de México no sea la región más aconsejable para vivir, pero también de que es tan intrincada y apasionante que resulta imposible abandonarla. Bueno, esta situación la siento como muy personal. Juan Villoro está hablando por mí en este caso y por muchos de nosotros, de los citadinos, y es imposible no abordar la ciudad o no entender la ciudad. Y bueno, el maridaje con el cine es impresionante a través de toda la historia. Claro, y eso a mí, me recuerda también hay una frase de Vicente Quirarte que dice que los chilangos odiamos la ciudad y siempre pensamos en algún momento de nuestra vida abandonarla, pero tarde o temprano regresamos a la ciudad arrepentidos, ¿eh? Sí, fíjate que no sé si arrepentidos o más enamorados de ella, ¿no? Porque en mi caso yo abandoné la Ciudad de México ya tuve varios periodos donde la abandonaba para irme a vivir al interior de la República a ciertos trabajos, pero cuando decidí salir de ella por un tiempo en el que incluso pensaba no regresar jamás, fue en el año del 2000, finales de 2005, principios del 2006, y me fui a vivir a la Unión Americana y allí pasé una larga temporada y estuve incluso decidido a no regresar a la Ciudad de México, y después me di cuenta que era tal la adicción a ella que tuve que regresar a seguir trabajando en ella y para ella. Cuéntanos algún otro proyecto que tengas sobre cine y la Ciudad de México. Bueno, pues hay un proyecto muy importante que voy a hacer una invitación abierta a todos, que es el Seminario Permanente de Cine, Ciudad y Arquitectura, para el cual trabajo como productor y colaboro directamente con los coordinadores, que son el doctor José Antonio García Ayala y la maestra Rocío González de Arce Arzabe. Este es un seminario en el cual dialogan muchos temas en torno a lo que es el cine, la ciudad y la arquitectura, y en el cual se presentan diferentes especialistas en diferentes materias para darnos su visión de ella. Se lleva a cabo el tercer viernes de cada mes. Hay un libro incluso ya del primer año de actividades, que es Análisis cinematográficos para entender los espacios habitables en el siglo XXI, y es una recopilación del primer año de trabajos, porque justamente este seminario está en su cuarto año de trabajos. Y dinos, ¿tienes algunos de tus proyectos, no, como aquel donde vas a utilizar el poema, ¿no?, de José Emilio Pacheco, que nos habla sobre la ciudad? Sí, ya trabajando este proyecto en específico, lo estoy trabajando con la maestra Rocío González de Arce Arzabe. Bueno, he tenido el placer y la fortuna de colaborar en otros trabajos con ella. Ella tiene un documental muy importante que habla sobre el cine Vicente Guerrero, que se convirtió en el Centro Cultural Iztapalapa. Se llama Permanencia Voluntaria, se los recomiendo. Es un documental, está en YouTube, y en conjunto tenemos otro documental que se llama Anagnórisis, el análisis cinematográfico en México, y ahorita estoy trabajando con ella un documental, les comentaba, sobre la historia urbanística y arquitectónica de la Ciudad de México, que se llama Hubo dos aguas y a la mitad una isla, inspirado en el poema de José Emilio Pacheco. Y cuéntanos, ¿de dónde emana esta pasión por la Ciudad de México? Pues será que nací siendo capitalino, defeño, chilango, como lo quieran llamar, y que la he visto convertirse en este monstruo que ahora le llaman que es una megalópolis, y que la sufro, la padezco y la disfruto, y entonces siento que tengo la obligación de rendirle un homenaje, un tributo, y mi forma de comunicarme con el mundo es el cine, y entonces lo voy a hacer a través del cine. Y esto me trae a
también promocionar un libro de Hugo Lara Chávez que se llama Una ciudad inventada por el cine. Este es un libro de la Cineteca Nacional Iconaculta, es del 2006, se los recomiendo mucho porque hace un recuento de todas las películas que le hacen un homenaje a nuestra ciudad. Pues qué interesante esta plática con Manuel Márquez en la entrevista con José Antonio Ayala, pero pues ha llegado el momento de hacer una breve pausa para entrar a los terrenos del maravilloso lenguaje de la música y vamos a escuchar la canción que nos recomienda precisamente Manuel Márquez el día de hoy, una canción que se llama Zoom, cuyo intérprete es Gustavo Cerati junto con Soda Stereo, que él la compuso del disco Sueño Estéreo y que tiene mucho que ver con el cine y con los encuadres del cine. Esto es Zoom con Soda Stereo. Metrópolis. Estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, y estamos hablando de cine y ciudad con el documentalista y director de cine Manuel Márquez. Y bueno, les recomendamos las redes sociales de este programa. Facebook, Radio IPN Oficial, Twitter, @Radio IPN Oficial, correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 56 24 20 12. Nos están escuchando aquí en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Manuel Márquez. ¿Por qué filmar un documental sobre la vida de Tintán? De que hoy, por cierto, su verdadero nombre es Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo. Pues mira, muchas razones había para hacerlo. Una de ellas, y esta es personal, les comentaba que yo colaboré en esto o realicé esto en colaboración con los que eran mis maestros en Casa Lago y que bueno, el hecho de estar cerca de ellos me hizo tener acceso a otro tipo de maestros como Rafael Aviña, como Jorge Ayala Blanco. Entonces, al tener el respaldo de todo este conjunto de especialistas en cinematografía y sobre todo en cinematografía nacional, llegamos a la idea de que había que hacerle un homenaje a Germán Valdés Tintán. Como tú bien lo llamas, Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, que ese era su nombre de pila, ¿no? Y pues bueno, te voy a hablar un poco a nivel personal. Yo cuando era muy niño, que iba en la primaria, y salía de la escuela creo que a las 12:30 de la mañana, llegaba a mi casa a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y lo primero que me estaba esperando en mi casa era un plato de sopa caliente en la mesa. En ese momento el televisor estaba encendido y pasaban películas del cine nacional en el Canal 9. Y pues tenía la fortuna de ver toda la filmografía de Germán Valdés Tintán, y ese personaje en específico a mí me cautivaba. Lo veía como un familiar, veía que esa actitud que él tenía la tenían mis tíos, la tenían mis amigos, la tenían mis conocidos. Entonces todo este mundo hilarante pues a mí me cautivó y me fascinaba. Entonces fui creciendo con él y fui tratando de entender por qué era así el cine de Tintán, ¿no? Tan desparpajado, tan despreocupado, tan alegre, tan positivo, y pues bueno, todas esas interrogantes nos las hacíamos y queríamos llevarlas a cabo nuestra investigación en un material fílmico. Yo les quiero comentar que a título personal el documental para mí no es la respuesta a las cosas, sino el documental es la pregunta. Entonces tú con un documental puedes preguntar y compartir esa pregunta para que los demás interroguen, indaguen. Entonces fui conociendo todo este mundo fascinante de Tintán, que la parte pues más folclórica y festiva tenía que ver con su periodo de que era un pachuco, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de bajo la batuta y bajo la colaboración de mis maestros en este documental, ni muy ni tan simplemente Tintán, pues empezar a investigar todo este periodo de cine chicano para entender un poco la figura del pachuco en Tintán. Y bueno, ahí les recomiendo mucho lo que es Sud Sud o Fiebre Latina, les recomiendo My Family o Mi Familia, incluso les recomiendo mucho Selena, La Bamba, hay una que le llamaron Con Ganas de Triunfar, El Norte, Rompe el Alba,
American Me o Americano Yo y Sangre por Sangre. Bueno, quisiera traerles un poco más de materiales de este tipo, pero nos sirvieron para documentarnos y tratar de entender cómo era la permanencia de este personaje en el inconsciente colectivo del mexicano, cómo Tintán se había adentrado en esto que era la mexicaneidad, ¿no? Y a mí particularmente la parte que más me fascinaba de él y en la que realmente sentía la necesidad de rendirle un homenaje abierto es en su parte musical, en la parte en la que él es cantante, él es músico. Yo tenía figuras que realmente me enriquecían demasiado a nivel musical en México, y entonces veía figuras como Jorge Negrete con una voz privilegiada, Javier Solís, José no se diga, pero tenía dentro de este marco de voces privilegiadas, yo tenía a Tintán y quería hacerle un homenaje, quería ver qué pasaba con esa parte de él, y entendí gracias al documental que no era una sola idea perdida en mi cabeza, sino que la compartían incluso los propios músicos, ¿no? Los propios rockeros en México. Y bueno, era parte de la búsqueda de tratar de desentrañar esta figura icónica, este personaje tan fascinante como lo es y lo va a seguir siendo Germán Valdés Tintán. ¿Por qué Germán Valdés Tintán sigue fascinando a las nuevas generaciones de mexicanos a pesar de que ya tiene varias décadas que nos dejó? Pero sigue formando parte del imaginario de las ciudades de México, principalmente de ciudades de la frontera o de aquí de la propia Ciudad de México. Pues creo que es una figura que rompe tiempos, esquemas, fronteras, que siempre va a estar a la vanguardia, siempre va a estar adelantado a su época. Carlos Monsiváis lo declara como el primer mexicano del siglo XXI. Y bueno, yo sí les voy a recomendar ampliamente así el libro de Rafael Aviña, que se llama Aquí está su Pachucote, ¿no? Es una biografía narrativa de la vida de Germán Valdés. Creo que para todos estos que quieran desentrañar el universo simbólico de todo lo que conlleva la figura de Germán Valdés, es lectura obligatoria. Lo van a disfrutar como locos. ¿Qué datos curiosos sobre la vida de Tintán, que por cierto llegó a utilizar otros nombres como el Chiva o el Topillo Tapas, no nos puedes contar? Pues mira, algo muy padre es que él amaba tanto a la ciudad, ya que estamos hablando de la ciudad, que hizo un centro nocturno al sur de la ciudad que se llamaba el Satélite de Tintán, para que todos gozaran de la noche en esta ciudad. Pues bien, estamos en esta entrevista bien interesante con Manuel Márquez acerca de la vida de Tintán, pero bueno, pues ha llegado el momento de hacer una breve pausa para escuchar la cápsula Ciudad Cinemática, escrita por Manuel López Pliego, en voz de Ian Hernández, con el tema La ciudad de Bao, de Alejandro Gerber. Vamos a escucharla. Ciudad Cinemática. Nuestras tierras dejaron de ser fértiles. Nuestros lagos murieron disecados. El legado de la gran México Tenochtitlan agoniza, y solo renacerá cuando la voz y la sabiduría de nuestros ancestros renazca. Diálogo de la película Bao, de Alejandro Gerber. Bao es una película de Alejandro Gerber que nos cuenta la historia de tres chicos, de tres adolescentes que, al igual que muchas otras historias de adolescentes alrededor del mundo, tratan de lidiar con ese proceso de dejar de ser niño y convertirse en adultos. Sucede, sin embargo, que no es lo mismo hacerse adulto en Europa que en Asia, en Vancouver, que en Ciudad de México. Y posiblemente no sea lo mismo hacerse adulto en Polanco que en Iztapalapa. Oye, papá, si varios aztecas se querían casar con la misma muchacha, ¿cómo le hacían? Hacerse mayor, dejar de ser un niño, está estrechamente vinculado con la ciudad que habitamos. Acontecimientos, historias, leyendas, procesos urbanos que marcan tanto el destino de la ciudad como el de sus habitantes, quienes aprenden a veces por gusto, a veces a fuerza, a vivir en un entorno, a buscar sus sentidos de pertenencia entre sus calles, sus plazas,
sus edificios y su gente. Abby, tu gafete se quedó en el salón. ¿Y qué, no me lo podías traer? Así Andrés, José y Felipe, los tres protagonistas de la cinta, tratan de crecer, de encontrar su grupo de pertenencia, de insertarse en el mundo laboral, de vivir su primera experiencia amorosa, en medio de las calles de la entonces Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Entre tianguis, callejones estrechos, peñones convertidos en barrios de viviendas y avenidas desérticas. Entre una ferviente religiosidad y un pasado prehispánico que sirve para explicarse el presente y forjar la identidad. Entre un barrio que protege tanto como esconde y una ciudad que solo ofrece la economía informal del franelero, del viene-viene. Entre la memoria de una ciudad lacustre y el presente de una ciudad seca. Dejar de ser niño para estos tres adolescentes es soltar un mundo de monstruos, princesas y guerreros aztecas, para adentrarse en un mundo adulto, donde se mezclan las piezas de una historia no siempre dicha, de un pasado y una memoria que se oculta y se muestra por momentos, de un estire y afloje entre una ciudad formal y otra informal, la casa de autoconstrucción que nunca termina de construirse, de definirse, que siempre deja espacio para el siguiente piso, para el siguiente cuarto. Así aparecen los tres jóvenes frente a una ciudad que no ofrece respuestas ni salidas definitivas, una ciudad que se construye y reconstruye, como la identidad de los jóvenes, sobre lo que fue un lago y un islote. ¿Se tiene que acabar todo el agua del mundo para que nos volvamos a ver, chavos? Parece que sí. Ciudad Cinemática. Estamos de vuelta en Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, y como todo lo que empieza tiene que terminar, pues nos despedimos por esta vez de una emisión más de este programa. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos ustedes y les mando un abrazo pachucote y viva Tintán. Muchas gracias, ¿no?, por darnos este espacio, ¿no?, por compartir un momento más de nuestras vidas, ¿no? Los invitamos a los seminarios que tenemos en la Unidad Regina, ¿no?, que están en las redes sociales. Y bien, eso ha sido todo por hoy. En los controles técnicos, Alberto Vargas. En la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ciudad de México. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.